Quizá cuando oyes la palabra ministrar te suena un poco raro y es una palabra que se usa bastante en la iglesia. Sin embargo, todavía hay confusión tal vez en la iglesia acerca de qué significa ser ministro. Y sin duda la palabra se usa en otros contextos como la política, primer ministro, ¿verdad? En las naciones, ministro de defensa, ministro de muchas cosas. Pero ¿qué significa ser ministro en nuestro contexto cristiano y en el contexto de la iglesia específicamente? Cuando hablamos de la palabra ministrar, estamos hablando básicamente de servir, de un servicio. Y aunque lo hemos dicho antes y he predicado antes de esto, a mí me parece que cada cierto tiempo hay que recordarlo. Es decir, ministrar es todo servicio que se hace para Dios y su reino. Y quizás hemos confundido la palabra ministro con alguien que es un profesional, ¿verdad? Alguien que es un profesional educado teológicamente para ministrar. Y dejamos esa palabra y la utilizamos solo para los reverendos, pastores, etcétera, ¿no? En el contexto nuestro evangélico o sacerdotes en otro contexto. Entonces, cuando decimos que ministrar es todo servicio que se hace para Dios y su reino, ampliamos mucho el término. Es todo esfuerzo, trabajo o acción emprendida para que más personas inicien o avancen en una relación creciente con Cristo. Todo lo que tú hagas que conduzca a que alguien comience o avance en su relación con Cristo es ministrar. Y cuando hablamos de ministrar, nos estamos refiriendo a todos aquellos servicios personales que tú haces o como iglesia. Los servicios que la gente presta de forma individual y también como iglesia y que son necesarios para que se cumpla el propósito de Dios, de ser una comunidad que glorifica a Dios, guiando a las personas a una relación creciente con Cristo. El mayor anhelo nuestro debe ser que la iglesia sirva para que todos puedan crecer en esa relación con Cristo. Esa es la razón de nosotros como iglesia. Había un pastor que tenía, desde que eran novios de su esposa, compraron un adorno para la pared cuando se casaran en su casa. ¿Verdad? Ponerla en su casa una vez se casaran. Y luego que se casaron, estuvo por mucho tiempo formando parte de la decoración de la cocina. Esas cosas que uno compra y las deja allí muchos años en la pared. Y era un letrero que decía: me gusta que me beses, me gusta que me abraces, pero más me gusta que me ayudes a lavar los platos. Más me gusta que me ayudes a lavar los platos. Y era ese mensaje que le daba ella a su novio, ¿no? Te vas a casar conmigo, recuerda, me gusta, está bien que me muestres el amor de forma, ¿verdad?, afectuosa. Están bien los abrazos, besos, pero hay algo más que puedes hacer, hay algo práctico que puedes hacer. Y ese cuadrito que estaba en esa cocina refleja una realidad que es que nos gusta que nos traten con cariño. Pero cuando tienes una necesidad o hay algo que necesitas hacer, no hay nada mejor que alguien venga y supla esa necesidad o haga eso que necesitas hacer. Y no hay nada mejor que alguien venga y te brinde un servicio. Eso es servir. Va a llegar el momento en que muchos de nuestros cónyuges van a necesitar más que abrazos y besos, van a necesitar que los ayudemos a caminar, van a necesitar que los ayudemos a levantarse, van a necesitar que le hagamos al desayuno, porque no se pueden levantar. Eso puede ocurrir en un momento a otro porque hay situaciones, enfermedad, ¿verdad? Hay limitaciones. Allá me está diciendo alguien que sí, claro que sí. Y el amor va a tener que traducirse en eso, en algo que es servicio, que va más allá de lo sentimental. Y el servicio es básicamente algo que se basa en el amor. Así que el servicio que damos en el reino de Dios es cuando vemos una necesidad y la suplimos en amor y con amor. Vemos una oportunidad, una puerta abierta para apoyar a otro y nos involucramos en lo que hay que hacer para el reino de Dios con amor. Eso es ministrar. Imagínense un estadio. A mí me gusta ver la NBA, es el deporte que más me gusta ver, el baloncesto. Y tú estás en un estadio y tú ves ese estadio lleno de gente. Puede haber miles de personas en el estadio, pero en la cancha no hay miles. Usted mira la cancha y ¿cuántos ve? 2 equipos. Generalmente, pues tiene que ser, si es NBA, no pasan de 10 personas allí. Y los árbitros, etcétera, etcétera. Y ¿verdad?, cuando entran los entrenadores que se molestan a pelear, ¿verdad? Aparte de eso, no hay tantos en la cancha, pero hay miles de personas. Entonces, pero hay 3 lugares en el estadio. Hay unos que están en las gradas mirando lo que acontece en la cancha. Dejando afuera a los que estamos en televisión, como yo, viéndolo más lejos, ¿verdad?
y no pueden hacer otra cosa. Hay otros que están en la banca de los equipos, la banca que a veces juega muy bien, pero están allí esperando que los llamen a entrar a la cancha, están esperando a ser llamados y quieren participar. Qué bueno. Y hay otro grupo más pequeño, selecto, de personas jugando en la cancha, sudando, corriendo, haciendo que las cosas ocurran, con el balón, tirándolo, los pases, la asistencia, y lanzando, y de tiro, de tres, y todo eso, y penetrando. Excelente. Yo soy de los que no pasa de las gradas. En la NBA ni en las gradas he llegado. Estoy en mi casa, en la sala viéndolo. Imagínense, porque no hay más nada para mí. Eso no es mi don, ni mi talento. Me encantaría estar en la cancha, allí jugando, o por lo menos en la banca esperando que me llamen, aunque no me llamen nunca, pero me tengo que conformar con ver lo de las gradas, ¿verdad? Pero ¿qué tal si esto cuadro es la iglesia? Si lo movemos a la iglesia, esa misma interpretación, ese mismo cuadro, ¿dónde te encuentras? ¿Estás en las gradas mirando a distancia? ¿Estás en la banca? ¿O estás en la cancha? Moviéndote, sirviendo, ayudando, cooperando. Y el asunto es que si eres parte de la iglesia de Cristo, ya has sido llamado permanentemente a la cancha. No tienes que esperar en la banca, has sido llamado a la cancha. Los creyentes en Jesucristo nunca dejamos de estar en ese modo de ministerio, ministerial mode en inglés. Tenemos que tener un modo ministerio, ¿verdad? Una función ministerial todo el tiempo, ese modo. José Martí, un filósofo, ¿verdad? Cubano, muchos, ¿verdad?, lo han leído. Él dijo, el mejor modo de decir es hacer. El mejor modo de decir las cosas es haciéndolas. Así que no se trata solo de pensar bien y predicar bien, eso está bien, pero hay que hacer las cosas, hacerlas, modelarlas, vivirlas. El servicio es lo que tú haces. Y quizás nunca te has visto llamado a servir, o bien lo hacías en el pasado y lo dejaste de hacer. Y has postergado y has rechazado invitaciones frecuentes a involucrarte en la iglesia de alguna forma. Te han llamado quizás a servir en un área y no has dicho no, o quizás no te han llamado. Yo quiero animarte y a no dejar pendiente, a no postergar ese asunto más. No postergar más el asunto de servir. Si Dios te está llamando a hacer algo, que lo puedas hacer y que comiences a prepararte para hacerlo mejor, o hacerlo lo mejor posible desde ya. En Cristo ya estás de servicio. No es que te van a reclutar después. No es que algún día tienes que ir a que firmes para que entres como en el ejército. No, ya estás en las filas. En Cristo ya estás en la cancha. Como discípulos de Cristo somos llamados a ministrar y ya estás reclutado. Ya estás reclutado. No hay nada que esperar si estás en Cristo. Pero es fácil o difícil servir. Quizás tú te estás preguntando, ¿eso es fácil o difícil? Y piénsalo un poco a nivel personal, a nivel de iglesia. Quizás piensas, es que yo llego del trabajo después de un día y veo cosas tiradas por allí en mi casa y digo, ay, alguien tiene que recoger estas cosas, los zapatos y todo. Entonces recuerda que servicio es ver que necesita hacerse algo y hacerlo. Entonces implica que en mi nivel personal quizás yo soy el que tengo que recoger los zapatos o los juguetes que tiraron los nenes o la cocina. Hay mucho traste, ¿verdad? Muchos platos. Alguien tiene que fregar, hay que yo lo veo y veo la necesidad y comienzo a hacerlo a nivel personal. En la iglesia puede ser similar, está allí la actividad de la iglesia, estuvo muy bien el culto, qué bendición, aprendimos, nos gozamos, adoramos al Señor, pero alguien tiene que poner las cosas en su lugar, alguien tiene que recoger, botar la basura, alguien tiene que limpiar un poco, hay que quizás barrer algún día y otro día mapear. Y tú miras el reloj y te tienes que ir, pero tengo prisa y mañana tengo que trabajar, tengo un compromiso, pero si estás viendo necesidades y dices, oye, que hay mucha basura aquí, y me voy. El llamado quizás es que yo los recoja porque está allí, o veo otra necesidad. Entonces el servicio dice precisamente eso, ves una necesidad y la suples, sea fácil o sea difícil. Y lo mismo va a pasar en el matrimonio. Puede haber actividades en la noche y quizás alguna persona necesita que le cuiden sus hijos y es tu día libre y te piden que lo hagas. Entonces tú tienes que pensar, ¿sirvo o no sirvo en ese sentido? ¿Puedo servir a alguien cuidándole a sus hijos para que tengan una noche libre? Mis hermanos, son cosas sencillas, pero son servicios. Y hay servicios más allá. Dios te puede llamar a predicar, te puede llamar a evangelizar, te puede llamar a hacer otros ministerios, llevar a cabo ministerios con jóvenes, con niños, con personas de edad avanzada o las personas, ¿verdad?, de la edad de oro. ¿Te está llamando Dios a hacer algo así con adolescentes? ¿Te está llamando Dios a hacer algo así con alguna
población en particular, con algún grupo de edad. Te está llamando Dios a hacer algo más. Y tú dices, qué difícil. Es más fácil dejar los zapatos tirados, dejar que otro haga las cosas. Es más fácil decir, no es mi problema. Y quizás que tenemos un problema más allá, que es el problema del corazón. ¿Cuáles son los problemas del corazón? Aquí hay 3 manifestaciones del corazón que pueden estar afectándonos. El primer problema puede ser el egoísmo. Yo no quiero servir porque yo soy primero. Que me sirvan a mí. Ese puede ser un gran problema en nosotros. Que me sirvan a mí. El segundo puede ser el orgullo, que es yo soy mejor. Soy muy bueno para ese trabajo. Yo soy el mejor y yo debo hacer cosas mejores que ese trabajo, que lo puede hacer cualquiera. Eso no es para mí. Eso que lo haga otro. ¿Verdad? Eso de barrer, no, eso no es para mí. Limpiar un baño, no, eso no, es para otro. ¿Verdad? Porque soy muy grande, me considero muy grande. Y el problema principal, otro, puede ser el rencor. No quiere servir a otro porque dice es que no se merece que yo le sirva, como me ha tratado, o como es conmigo, como me habló, o como me dijo las cosas. No quiero servirle porque mira cómo se porta, ¿por qué quiere que le sirva? Entonces miramos los pecados nuestros más pequeños que los pecados de los demás. Decimos los demás son tan malos, no merecen mi servicio porque nos justificamos demasiado. Y nos vemos nuestro problema en nuestro corazón. ¿Qué problema tenemos? Y nos queremos poner en el centro del universo. Pero Dios envió a Jesucristo para que Él nos liberara de esta tendencia de nuestro corazón, nos renovara de adentro hacia afuera. Y por eso los que están en una relación creciente con Cristo, aquellos que están conectados con Cristo por la gracia que experimentan en sus vidas, pueden sobrepasar estos 3 problemas, estas 3 manifestaciones y cambiarlas por servicio. Porque como discípulos de Cristo somos llamados a servir. Cuando digo discípulos de Cristo no me refiero a la denominación hermana que llamamos discípulos de Cristo. Tú eres un discípulo de Cristo, tú eres un aprendiz, un seguidor. En la epístola de Pablo a los Gálatas encontramos una perspectiva interesante en cuanto al servicio que nos va a dejar quizá una perspectiva más clara de la importancia de practicarlo como discípulos de Cristo. Y Pablo dice en Gálatas 5, 13 al 15, en la Nueva Versión Internacional, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose, en la iglesia, mordiéndose. Escuchen el lenguaje de Pablo. Siguen mordiéndose y devorándose en la iglesia. Tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Hay que entender el contexto de Pablo aquí escribiendo. Las palabras son, ¿verdad? No nos parecen de contexto de iglesia. ¿Cómo que mordiéndose? ¿Y qué es esto? Devorándose. Bueno, habían problemas allí. Era una iglesia que tenía ciertos problemas importantes. Se había filtrado enseñanzas contrarias al evangelio. Había polémica. Y el apóstol estaba corrigiendo contundentemente esos problemas. ¿Y cuáles eran las enseñanzas falsas que los gálatas estaban adoptando? ¿Verdad? Algo que los alejaba del verdadero evangelio. Habían llegado unos maestros que habían enseñado que aunque Cristo había venido y había hecho su obra de salvación, aún así necesitaban obedecer los mandamientos de la ley de Moisés, los judaizantes, para que se ganaran el derecho de que Dios los aceptara como hijos. Y pensaban, a lo que Cristo ha realizado hay que agregarle algo más. Siendo esto quizá nuestras buenas obras de obediencia a la ley de Moisés. Si no obedecemos la ley de Moisés, Dios no nos aceptará. Esa era la idea de los judaizantes, era la idea de algunos allí. Y los gálatas estaban dejando el evangelio puro que se les había enseñado en la gracia, ese que decía que la persona y la obra de Jesucristo es la única provisión de un Dios de gracia para el pecador. Que fuera de Jesucristo no es posible estar en una relación correcta con el Padre, que solo por la gracia de Dios que se manifiesta en su provisión en Cristo es posible recibir el perdón de los pecados, que solo es por medio de la fe que se recibe ese regalo eterno, y no por mérito ni por obras propias, pues si no es por Jesucristo, estamos condenados eternamente. Estaban negando toda esa verdad. Y los gálatas estaban dejando esta verdad por este mensaje impostor. Hay muchos evangelios impostores, ¿sabes? No se equivoque, hay evangelios falsos. Si hay impostores evangelizando o evangelistas impostores. Y estaba este evangelio falso
que negaba a Jesucristo, que tenías que agregarle algo a Cristo para estar completo. Esto era abandonar el Evangelio y no es otra cosa. Estaban dejando el Evangelio de Jesucristo y Pablo es enfático en recalcarlo. Entonces, esta era la enseñanza errónea con la que algunos de la iglesia habían sido seducidos. ¿Okay? Estaban muy fijados en la ley y en las leyes, en el cumplimiento de estas. Pero por otro lado, había un grupo de creyentes también, los que decían que entendían el Evangelio, y quizás eran una minoría, que creían que Cristo los habría hecho libres de la ley de Moisés, porque Él cumplió perfectamente la ley. Y ya el creyente no tenía que preocuparse de la ley o por la ley. Y en su afán de libertad, ¿qué estaban diciendo? Estaban yendo al extremo, al otro extremo. Por un lado estaban los que decían que hay que cumplir la ley completamente, pero habían otros yéndose al otro lado, al otro extremo, y buscando libertad. Entonces decían que podías tener una vida demasiado relajada, muy relajada, sin considerar las demandas del Evangelio, los deberes cristianos. Entonces esos dos grupos extremos estaban en esa pugna en la iglesia, por eso estaban devorándose, mordiéndose unos a otros. Eso es lo que dice Pablo. ¿Okay? Y había un conflicto muy grande en el interior de la iglesia por esta pugna. Así que había un grupo orientado al legalismo y otro hacia el libertinaje. Las dos cosas equivalen a negar el Evangelio. Legalismo por un lado, libertinaje por otro. Los dos niegan el Evangelio. Es lo contrario a vivir una vida centrada en el Evangelio. Como hemos dicho los miércoles, hemos estado hablando de vida centrada en el Evangelio todos los miércoles. Y uno de los problemas es legalismo por un lado, libertinaje por otro. El centro es lo que debemos buscar. Una vida centrada en Cristo. Y así que minimizaban la cruz de Cristo, la minimizaban, la despreciaban. Y la respuesta del apóstol es, a ambos grupos son estos versos, a los dos, que nos ayudan a entender la importancia del servicio, a ministrarnos mutuamente en el cuerpo de Cristo. Y hay cosas que subrayar. Primero, para los que tienden al libertinaje y descuidar sus mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios debo decir, nos dice que Cristo nos hizo libres de la condenación de la ley, ciertamente, porque Él lo cumplió todo perfectamente. Y no cae sobre mis hombros el cumplimiento perfecto de la ley para ser aceptado delante de Dios. Cristo cumplió todo en nuestro lugar y gracias a Él somos aceptos en el amado, delante del Padre por su justicia y rectitud. ¡Qué bien! Y qué bendición, que adjudicaba por gracia a nuestro favor y el Padre nos recibe como sus hijos solo por gracia y solo por Jesucristo. Pero aunque hemos sido hechos libres de la condenación de la ley, no somos libres para vivir como queramos o para hacer lo que queramos. No es de ese tipo de libertinaje del que habla Pablo en la Biblia. Está hablando de ser libres en Cristo. Somos libres de la condenación, libres para servir al Señor. Somos libres de la condenación, pero libres para servir. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ha sido llamado a ser libre para servir. Hemos sido hechos libres no para dar rienda suelta a nuestras pasiones, no para vivir como queramos, ni para seguir los caprichos de nuestro corazón. Y no es un mensaje simpático hoy día, decirle a la gente, no puedes hacer lo que quieras con tu vida. Pero es lo que Pablo está diciendo, y esa es la realidad. Y si hacemos lo que hacemos cuando pequeños, cuando jóvenes, adolescentes, que nuestros padres nos tienen allí restringidos con normas y cuando llegamos a cierta edad nos salimos, entonces cuando salimos estamos lejos de ellos, entonces que no tenemos control ni supervisión, vivimos como queremos y traemos estrago. Eso no es lo que nos llama el Evangelio, esa es la tendencia a irnos al lado del libertinaje. Y es un problema porque nuestro corazón no sabe cómo vivir. Nos esclavizamos por las restricciones en ocasiones. Pero tampoco podemos vivir sin leyes y límites que nos controlen. Hay un problema aquí en el corazón. Tendemos a los extremos. Nos esclavizamos por las leyes y los mandamientos, o nos esclavizamos por las restricciones, o de otro lado nos rebelamos y no tenemos límites y entonces destruimos nuestras vidas porque no hay control, no hay nada que nos detenga. Esos son los extremos. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué nos puede marcar la pauta? ¿Qué puede calibrar? Traer balance al corazón. ¿Qué es lo que puede calibrar y traer balance a tu corazón? Hay una solución que encuentra aquí el apóstol a los conflictos dentro de esta iglesia en Galacia y a los nuestros quizás, y es el servicio. Dice, más bien sírvanse unos a otros con amor, sirviéndose con amor. Así que por un lado, la manera como evitamos seguir nuestras pasiones extremas y egoístas y la manera en la que nos libramos de la esclavitud, al legalismo,
que tenían los Gálatas, y muchas veces ocurre, es sirviéndonos con amor. La manera de no volverme orgulloso, egoísta, centrado en mí mismo, rencoroso, es sirviendo. Es ver la necesidad a mi alrededor, en vez de seguir mis pasiones. O quizás tener un sentido de autojusticia muy elevado para condenar a los demás, a los que me rodean, siempre condenarlos y señalarlos. Y entonces ponerme a suplir las necesidades de mi familia, de mi iglesia, de mi entorno. Esa es la única manera de vivir, sirviéndonos en amor, para no vivir en esclavitud ni en libertinaje. Pablo le dice a los que estaban muy preocupados por las leyes que precisamente con el servicio amoroso estarán cumpliendo la ley de Dios. Con el servicio amoroso es que cumples la ley. Esa ley que es rigurosa, que te esclaviza, la única forma que la vas a cumplir es amando a tu prójimo como a ti mismo. Le dice que toda la ley se resume en eso, así que es interesante lo que dice. Está diciendo que la evidencia de que estoy verdaderamente en Cristo es que sirvo en amor a mi prójimo. Si no sirvo en amor a mi prójimo, no hay evidencia de que estoy en Cristo. Es lo que la Escritura enseña y toda la ley. Entonces este servicio es ministerio mutuo. Se vuelve algo mutuo. Se vuelve algo que evita que nos destruyamos unos a otros, como dice Pablo. Evita que nos mordamos unos a otros, dice él. Servicio mutuo. En lugar de criticarnos unos a otros, perjudicarnos, estorbarnos, servirnos. Ver la necesidad y suplirla. El servir es ministrar. Es lo mismo. Y pone en balance el corazón. ¿Okay? Eso nos pone en balance. Nos mantendrá creciendo. Nos mantiene creciendo como discípulos de Cristo. Y por eso como discípulos de Cristo somos llamados a ministrar, que no es otra cosa que servir. Si quieres ser un gran ministro, la gente habla de grandes ministros, pues tienes que ser un gran servidor. Esa es la fórmula. Si quieres ser un gran ministro, tienes que ser el que más sirve. Así es la fórmula. Ese es el mensaje de Jesús. El que sirve es el primero entre vosotros. Por eso entonces sirve a tu cónyuge, sirve a tus hijos, sirve a tus hermanos, sirve a tus padres, sirve a tus compañeros de trabajo, sirve a tus vecinos si puedes, a los conciudadanos. Si ves necesidad, súplela y vas a ver que cambia todo tu corazón. Tu corazón es el que va a cambiar. Va a tener fruto, resultados, pero tu corazón es el que va a cambiar. El mejor resultado de servir es que tú cambias, es que yo cambio. Soy transformado cuando sirvo a los demás. Si no, no hay transformación. Dios nos llama a eso. Nos llama a servir. Quisiera saber si realmente cada uno de nosotros puede decir soy un ministro de Dios en esta tarde. Puedo decir soy ministro de Dios sin tener ninguna función oficial en la iglesia. Yo sirvo al Señor. Y quizás te preguntas hasta dónde debo servir, dónde está mi dignidad. ¿No van a pensar la gente que soy débil porque me dedico a servir? Quiero que veas algo acerca de Jesús. Si tú crees que te vas a proyectar como alguien débil porque sirves, tendrías que pensar o estar de acuerdo con que Jesús se proyectó débil. Si tú crees que vas a proyectarte como alguien débil o que no tiene dignidad porque sirves, estarás diciendo que Jesús no tenía dignidad. Porque miren lo que hizo Jesús. Miren lo que hizo en una ocasión Jesús. Juan nos dice, ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba a la cintura. Yo me pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría lavar los pies de otra persona? ¿Te gustaría lavar los pies de alguien? Aquí estamos hablando de gente que caminaba en polvo, por el polvo, con sandalias. No con medias siquiera, ni con zapatos cerraditos. Y no era uno, eran varios. Ahí habían 12 que había que hacer la limpieza de esos pies. Y Jesús, Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Creador del universo, el gran Salvador nuestro, el Maestro, le lava los pies a los discípulos, decide lavarle los pies a los discípulos. Y de aquel que tenía todas las cosas bajo su dominio y las sigue teniendo, que su origen y destino estaban seguros, que venía del Padre y al Padre iba, estaba allí
junto con los que estaban en esa reunión, uno traidor, otro que le iba a negar, y les sirvió. Miran la figura de Jesús. Entonces Jesús, esa noche antes de su muerte, ante la expectativa de la muerte, expresó con su acción, no solo con sus palabras, en esa noche, lo que significa realmente servir. Y le da las instrucciones finales, esas instrucciones para prepararlos para su muerte y resurrección. Y sucesos que iban a cambiar su vida, pero tenía que modelar el servicio, tenía que ser el siervo modelo. Mostró su disposición de servicio a los discípulos, le lava los pies, que era la tarea de los siervos, era la tarea de un sirviente de la casa hacia los huéspedes. Cuando llegaban los invitados, Jesús se colocó esa toalla a la cintura del modo que lo haría el más humilde de los sirvientes. No cualquier sirviente, el más humilde. Lo que hizo Jesús al atarse o colocarse esa toalla a la cintura lo hacía un sirviente de menor rango, el más humilde. Y lavar y secar los pies de sus discípulos. Entonces Dios hecho carne está dispuesto a servir a ese nivel. Y nosotros los seguidores a veces no queremos hacer muchas cosas porque somos muy grandes o nos percibimos muy elevados. Y la pregunta es si estamos dispuestos a servir de la manera o cualquier manera que glorifique a Dios. Cualquier manera que glorifique a Dios. Y que te preguntes hoy, y mi deseo y mi intención es que te preguntes, ¿dónde puedo servir? ¿Estoy dispuesto a servir? ¿A quién le puedo servir? Porque hay una bendición especial. Una bendición especial para los que están de acuerdo en el servicio humilde como lo hizo Cristo y en llevarlo a cabo como lo hizo Cristo. Eso trae bendición. Recuerdo cuando Marcos Witt comenzó su ministerio de adoración en una iglesia. Cuando comenzó su ministerio, le llamaron a ser el director de adoración musical. Es un hombre preparado, un hombre con preparación teológica, musical. Ustedes saben dónde ha llegado el ministerio de Marcos Witt, pero cuando fue a su primera iglesia como director de adoración, el primer trabajo que tuvo, la primera función fue limpiar los baños. Le dijeron, ven acá, aquí está tu ministerio. El baño está sucio. Vente para que lo limpies, el baño, los inodoros y todo eso. Y él escribe en uno de sus libros que no le gustó. Al principio dijo, como yo, que vengo aquí a servir como director de adoración, tengo que estar limpiando baños. No es posible. No me contrataron para eso. Y no le gustó la idea, para nada. Y al principio no lo quería rechazar. Luego se dio cuenta de lo que significa servir. Más tarde. No era el escenario solamente, no era el estar aquí arriba, no era el proyectar una imagen, no era el cantar mejor que nadie, no era la mejor proyección. Es que el servicio comienza en cosas que muchas veces no tienen que ver nada con estar al frente. Y Dios nos puede llamar a esos servicios que muchos consideran muy, muy degradantes. Pues Jesús dio el servicio que nadie quería hacer. El del sirviente más bajo, de menor rango, en una casa. Eso hizo Jesús. El detalle estaba más adelante, no solo hizo eso. En la última cena, cuando estaba con Judas, le da el pan, moja el pan, y se lo da a Judas, diciendo, el que toma este pan, ¿verdad? El que me va a entregar. Pero ese acto de mojar el pan y dárselo a alguien, tú lo hacías, lo llevabas a cabo para honrar al huésped más importante de una cena. Así que estaba tratando a Judas, futuro traidor o ya traidor en ese proceso, como el huésped más importante, el invitado más importante de la cena. Con esa gracia y amor trató Jesús a Judas, su traidor. Y eso es como, cuando vemos a Jesús cómo actúa, cómo Él se rebaja para servir y cómo trata aún a aquellos que le van a hacer mal sin rencor y les sirve y les trata con honor. Ahí ves todo el ejemplo de Jesús, cómo la enseñanza está completa para nosotros. El que yo piense que alguien es muy pecador no me exime de yo servirle. El que yo piense que alguien no lo merece no exime de yo servirle. El que yo piense que una tarea es muy baja para mí tampoco quiere decir que yo no puedo hacerla. Tenemos que servir. Somos llamados a eso. Y los versículos 12 al 17
Después que Jesús vemos cómo echa el agua, vierte el agua en un recipiente, toma la toalla, lava los pies de los discípulos, sabemos todo lo que ha pasado. Uno no quería, unos discípulos decían, no, yo no, debe ser al contrario, debo hacerlo yo. Todo el drama, el evento de lo que sucedió. En los versículos más adelante, 12 al 17, Jesús allí especifica y dice, entienden lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Dichosos si lo ponen en práctica. Jesús dijo estas palabras importantes. Les he puesto el ejemplo como el propósito de que ustedes hagan lo mismo, con el propósito de que hagan lo mismo. Y 2 veces les pregunta, ¿entienden esto? 2 veces. El lavado de los pies es un símbolo de servicio intencional, de lo que debe caracterizar nuestras vidas, de caminar esa milla extra en el servicio. Y Jesús termina diciendo, dichosos serán, felices serán, bienaventurados serán si lo ponen en práctica. Y aquí está el asunto, no se trata de hacerlo simplemente porque es un requisito, no, es que trae bendición, es que se hace en amor, es practicarlo porque se hace en amor. Y yo no sé tu caso, pero el Señor sí sabe. ¿Y cómo puedes aplicar el ejemplo de Cristo a tu situación? Bueno, el Señor sabe, te puede decir. ¿Cómo puedes ver una necesidad y suplirla? El Señor te puede decir. ¿Ves algo que necesita hacerse y ya hacerlo? La Biblia dice que seremos dichosos si lo hacemos. Y te vas a parecer cada vez más a Jesús, mientras más sirves. Esa es la manera de parecernos a Cristo. Él fue el que más sirvió. Sirvió al traidor, al que lo negó, a los que le iban a abandonar, a los discípulos que fueron cobardes y le abandonaron. Y si estás en una relación creciente con Cristo, te llama a ser servidor. Eso es lo que te caracteriza como un hijo de Dios. Y tú dices y sigues diciéndome que es difícil. No, no es cierto, no es que sea difícil servir. Es imposible. Es imposible servir si yo lo hago por mi fuerza, si trato de hacerlo según mi inclinación natural. Pero cuando estamos dependiendo de Cristo, entonces podemos hacerlo. Y lo puedes hacer en amor. La buena noticia para nosotros es que Cristo, quien lavó los pies de sus discípulos, murió, resucitó y ascendió al cielo para que nosotros por gracia podamos ser transformados también. Para que nosotros podamos hacer lo imposible también, ir aniquilando a ese yo tan grande, ese orgullo, ese egoísmo o el rencor y cada día seguir a Cristo para que nos vayamos pareciendo más y más a Él. Cuando suples una necesidad, te pareces a Él. Y entonces, ¿dónde puedes servir? Piensa a ver. Yo te aseguro que vas a estar bien ocupado sirviendo si te haces estas preguntas. En todos los ámbitos de tu vida, en la casa, en tu casa, en la iglesia, o en el trabajo, o en la escuela, en la comunidad. Jesús sigue diciendo, les pongo el ejemplo para que hagan lo mismo. Dichosos si lo ponen en práctica. Entonces, ¿qué hago ahora con todo esto? Si yo sé todo esto, es bueno saberlo. ¿Qué hago con esto? Es bueno conocer, saber, pero ese saber me impone una responsabilidad. Lo puedo predicar, pero ¿qué voy a hacer con todo esto? Primero, ubícate correctamente. Primero, si estás en una relación con Cristo, ya no estás en las gradas. No estás en el estadio en las gradas. No estás en la banca. Estás en la cancha. Ubícate allí en la cancha. Considérate permanentemente en el ministerio, donde eres llamado a servir. Eso es lo primero. Tienes que ubicarte en el lugar correcto. Segundo, observa las necesidades. Es probable que haya necesidades que observas a tu alrededor, evidentes para ti, y que Dios te las muestra. Entonces te ha dotado Dios con dones requeridos para suplirlas. Si ves necesidades y quizás estás diciendo, alguien tiene que hacer esto. Bueno, tal vez Dios te está diciendo, comienza a hacerlo. Di que estás disponible. Comunícalo. Y esa es la respuesta de Dios a esa necesidad. Porque tú te diste cuenta, porque tú lo viste. Es la respuesta de Dios a esa necesidad. Pero si lo vemos y decimos, alguien tiene que hacerlo y sigo, tal vez no esté escuchando tanto la voz de Dios. Otra cosa que puedes hacer es preguntar por oportunidades. Acércate a preguntar, ¿qué oportunidades hay para servir? ¿A quién puedo apoyar? ¿Qué necesidad hay? Ya sea en la iglesia o en tu hogar
Si sientes un peso por algo, por alguna persona, por un grupo de edad en tu corazón, Dios te está llamando. Si te llama la atención ayudar a la gente necesitada, materialmente hablando, quizás Dios te está llamando a servir, específicamente a ese ministerio del servicio y la misericordia. Y puede ser muchas otras cosas, pero averigua, pregúntate, investiga, comunícalo. Lo cuarto es ponernos a trabajar. Cuando ves una necesidad, si tienes la disposición, quieres colaborar, lo que falta es que pongas tus dones a prueba. Comienza a hacerlo. Tal vez tengas que hacerlo en diferentes contextos. Quizás tengas que involucrarte en diferentes áreas de esas necesidades que ves, en distintas, a ver si tienes el don en esa área de servicio. Y quizás no sea esta área, entonces te mueves a otra. Tienes que exponerte a esas necesidades, tratar de hacerlo, identificar tus dones sin temor a fallar a veces o equivocarnos en algún área de servicio, hasta que veas que estás siendo de bendición y edificación para los demás. Entonces vas a crecer en tu relación con Cristo. Es así, no hay otra manera. Y vas a llevar a otros o a que comiencen una relación con Cristo o avancen en el ministerio de Cristo o en la relación que tienen con Cristo, debo decir. Es la única forma. Y quiero decirles algo, aquí hay personas que ya estamos envejeciendo. Me incluyo. Y comenzamos a sentir limitaciones en la energía. Y comenzamos a sentir dolores. Y vemos que no tenemos la misma estamina que antes. Y quizás estamos sirviendo, pero hay una generación nueva que tiene que involucrarse y tiene que sustituir eventualmente. Hay una sucesión ministerial que es normal en la iglesia. Hay una necesidad de que la gente más joven, la generación más joven, comience a decir, yo estoy aquí para servir y quiero servir en la área que Dios me llame, sea cual sea. Si estás en esa generación más joven, Dios te está llamando a servir también. Estás en la cancha, no estás en el banco ni en las gradas. Puede que haya algún veterano en la cancha todavía, como pasa en la NBA. Y ves los veteranos jugando en la cancha. Sí, tienen 30 y pico de años. Juegan bien, LeBron tiene 30 y pico y juega bien. Pero no va a durar mucho tiempo en la cancha. Se tiene que retirar en algún momento. Tiene que ceder. Tiene que haber una sucesión. De las gradas o de la banca. Hay que moverse a la cancha. Y la generación joven tiene que sustituir más adelante. Y ese es el proceso natural, normal. Y vas a crecer espiritualmente si haces eso, si te mueves a la cancha. Y eso es una bendición para la comunidad de Dios, la comunidad de Cristo, la comunidad que es la iglesia. Lo importante que es servir y ministrar es para todas las generaciones, no solo para cierta generación. Y por eso no te quedas en las gradas ni en la banca. Ser discípulo de Cristo es que ya vas a estar allí en el rol protagónico, en lo importante, sudando, haciendo lo que hay que hacer. Y ese es el discípulo de Cristo que Dios llama para la gloria de Dios. Si eres de la generación más joven, Dios te llama también a servir. Aquí hay personas que llevan sirviendo al Señor desde que tenían 20, 18 años, yo lo sé, o mucho antes. La edad no es un límite tampoco. Hay personas aquí que predicaban desde los 20 años, yo lo sé. Hay personas que daban clases desde bien jóvenes en la iglesia. A mí me encantaría ver los más jóvenes haciendo todo esto en la iglesia. Se hace necesario, es necesario que ocurra. Y yo les voy a decir algo, yo estoy en una edad que ya pienso que me quedan unos 10 años de vida productiva y no sé, según Dios lo permita, si la salud no se agrava. Pero en esos 10 años yo voy a ir perdiendo energía, voy a ir perdiendo muchas cosas, no aumentando en energía. Si estás en los 20, 30, Dios te quiere en la cancha, sirviendo. Dios te quiere haciendo algo para el Señor. Ese algo puede ser mapear. Y ese algo puede ser barrer. Todavía yo mapeo, yo vine aquí a mapear todo el templo. Ese algo puede ser limpiar los baños, aunque aquí lo hace la iglesia Sion. Ese algo puede ser botar la basura. Ese algo puede ser recoger. Ese algo puede ser muchas cosas. Encargarme de cerrar el templo. Ese algo puede ser aspectos técnicos. Ese algo pueden ser muchas cosas. No solo es lo que ocurre acá, pero también puede ser predicar y evangelizar. También puede ser enseñar, ser maestro, ser líder. También puede ser muchas cosas que son discipulados a otras personas. Dios te quiere llamar y te va a llamar a algo específico, pero tiene que haber disposición.
de parte nuestra. Y yo no creo que no haya aquí gente ya que Dios no vaya a capacitar para hacer todas esas cosas. Porque hay una generación que pasa y una que llega y se inserta. En mis estudios doctorales estoy estudiando sobre la mentoría a la inversa. Estudié sobre eso ya en un curso. Y la mentoría a la inversa es cómo podemos aprender, gente como yo, en los 50, de los que están en los 30 y 20. Porque pueden ser mentores de nosotros en áreas que nosotros no conocemos. La pandemia trajo eso. La tecnología, las redes sociales, el uso de muchas cosas que nosotros no utilizábamos en la iglesia. Aprendemos de la generación que viene. Tenemos que estar dispuestos a aprender los de mi edad. Ser mentoreados. Es una palabra, ¿verdad?, que me acabo de inventar. Pero que la mentoría venga de esa manera, a la inversa. No es que no podamos ser nosotros mentores y de la forma tradicional, pero aprender de los que vienen. Hay lenguajes que no conocemos, hay tendencias que no sabemos, los que están en mi generación. Hay cosas que no trabajamos bien en la tecnología o lo hacemos, pero no al nivel quizá que podría ocurrir. Queremos aprender también. Yo quiero aprender de ustedes. Puedo quizá enseñarle algo, pero quisiera aprender también. Si estás en esa edad, visualízate como líder, futuro líder, presente líder, alguien que Dios va a usar, ministro, siervo del Señor. Y si hay una inquietud en tu corazón de hacer algo para el Señor, no te quedes calladito ni calladita. Exprésalo. Dios me está llamando a hacer esto. Si crees que Dios te llama a predicar, comienza a prepararte, hazlo ya. Y yo empecé a predicar sin mucha preparación, ¿sabes? A veces hay que empezar. Si Dios te llama a dar clases, ser maestro en enseñanza, tienes conocimiento, tienes preparación como maestro, que aquí hay varios, eso lo puedes usar para el Señor y debes usarlo para el Señor. Porque eso no es solo para una carrera y ganarte la vida, lo puedes usar en la obra del Señor. Cualquier otro don, talento, cualquier cosa, cualquier conocimiento profesional, toda tu formación Dios la quiere usar para su gloria. Esta semana hay una oportunidad que lo voy a dar en anuncio pronto, pero el afiche, pero ya lo comuniqué, de capacitarse en evangelismo explosivo aquí en Mayagüez. Son 3 días. Pero quieren enfocarlo en jóvenes y adultos y adolescentes. Y hace falta gente joven y adolescente que vaya y se prepare en evangelismo explosivo o cualquier otra estrategia de evangelización. Nosotros la vimos cuando jóvenes. Ya está enfocado hacia otra generación y también han cambiado un poco el enfoque, hacerlo más social, más de evangelismo de la amistad, de las relaciones, porque es necesario en las redes y todo, pero hay que capacitarse. Y es aquí en Mayagüez esta semana. Esta generación tiene que capacitarse también para alcanzar a su generación. No es tan probable que yo pueda alcanzar a la generación Z. No es probable, no tanto. A los millennials quizás me acerque. La millennial tiene que alcanzar a la Z tiene que alcanzar a la otra. Tiene que haber sucesión. Gente dispuesta a servir, a prepararse para servir. Yo no quiero perpetuarme aquí. Eso lo hace Vladimir Putin y otra gente. Yo lo que quiero es ver que ustedes se conviertan también en siervos y ministros. Que cada uno y cada una pueda convertirse en un ministro para alcanzar a su generación. Y ahorita voy a preguntarle si alguien quiere ir a ese entrenamiento, si puede, si tienen el tiempo, si cuentan con los días. Y la iglesia se lo va a pagar si quieren ir. $45. Porque es que tenemos que entrar en ese proceso de formación y eventual sucesión. Y si usted quiere entrenarse mejor en el seminario, lo quiere hacer de manera formal en nuestro seminario teológico, dígamelo. Se publica, yo lo presento, hay grados. Dígame si lo quiere hacer. Hace falta gente dispuesta a prepararse más para el Señor. Y eso no deja fuera que la persona de mayor edad no pueda servir. Aquí lo que hago la salvedad. Los que tienen ya más edad, como la mía o más que yo, también Dios los llama a servir. Donde Dios los llame a servir. Lo pueden hacer. Yo me gozo viendo gente sirviendo en la adoración de todas las edades. Este es un ejemplo de cómo puede ocurrir transgeneracionalmente aquí. No son los jóvenes tocando, no son los adultos. En ese ministerio hay de todas las generaciones. Pues eso tiene que ocurrir en toda la iglesia. Porque así es que nos llama a Dios a ser comunidad de fe. Si ves una necesidad, lo más probable, si la identificas, Dios te está llamando a servir allí. Te invito a orar o les invito
a orar en esta tarde. Dios bueno, te damos toda gloria y toda honra, te damos gracias, Señor. Estamos delante de tu presencia como hijos tuyos y sabemos que puede haber a veces en nuestro corazón problemas del corazón. A veces egoísmo, a veces orgullo, a veces rencor. Cosas que nos limitan a servir a otros, cosas que nos detienen. Pero queremos parecernos más a ti cada día, queremos parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo, queremos parecernos, Señor, a Jesús, siguiendo el modelo de servicio, de ser ministros verdaderos. Los ministros sirven y nos vas a llamar a diversas situaciones y nos vas a llamar a diversos contextos a servir. A los que parecen muy dignos ante el mundo y a los que parecen indignos para el mundo, pero que para ti son iguales, que no hay diferencia. Y a veces nos vas a llamar conforme a nuestro talento y dones y también conforme a nuestra capacidad física, en la edad que estemos, pero nos llamas a servir en cualquier rango de edad. Nos llamas a ser más como Jesús en cualquier rango de edad. Y tú quieres, Señor, yo sé, usar esa nueva generación para alcanzar la nueva generación. Pero quieres usar a los que están en otra generación más avanzada para seguir quizás ayudando a la generación que se levanta, enseñándole o aprendiendo de ellos. Y quieres usar a la generación de edad más avanzada también. Nos tienes en tus manos, Señor, en esta hora. Estamos en tus manos. Somos siervos tuyos. Y no es otra cosa, Señor, que alguien que humildemente reconoce que podemos ser usados por tu gracia y solo por tu gracia, para darte gloria solo a ti, con lo poco que podamos hacer o lo mucho que podamos hacer. En el nombre de Jesús. Permite que haya disposición en nuestro corazón para servir, disposición para ministrar, disposición para hacer algo por la obra. Que haya un anhelo de servir y un anhelo de estar involucrado cada vez más en tu obra. Y si hemos dejado de servir, comenzar a hacerlo nuevamente. Y si hay una necesidad que identificamos, suplirla. Porque nada es más importante que los asuntos de tu reino. Y que podamos servir en la casa también y en donde quiera que vayamos. Para la gloria y honra tuya, mi Dios. En Cristo Jesús. Te damos gracias. Y quiero que permanezcas en oración. En esa misma actitud que estamos. Y si Dios te está llamando a ministrar, a servir de alguna manera, yo te pido en esta hora que te levantes en este momento, te pongas de pie. Si Dios te ha llamado a servir en alguna manera al Señor en esta tarde, en la capacidad que sea. Si Dios te está llamando a servir predicando, que te pongas de pie. Si Dios te está llamando a servir enseñando, que te pongas de pie. Si Dios te está llamando a servir de otra manera, que te pongas de pie en esta tarde. Te invito a que le digas al Señor, sí, yo quiero servir. Donde me llame el Señor, en lo que sea, evangelizando, limpiando, recogiendo, ayudando, visitando a alguien, ayudando a algún hermano o hermana. Si Dios te está llamando a servir en algún grupo de edad, jóvenes o niños, o alcanzando a otra generación, o ayudando a las personas de la tercera edad. Si Dios te está llamando a eso, te invito a que te pongas de pie y le digas, Señor, ayúdame, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser un ministro, yo quiero servir, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, dice la palabra del Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos. Si Dios te está llamando a prepararte al ministerio de una forma diferente, de una forma específica o algo formal, si te está llamando al seminario, yo no lo sé, teológico, te está llamando a prepararte para servirle, te invito a que te pongas de pie. Pero delante del Señor, diciéndole, Señor, envíame a mí, yo quiero alcanzar a otros para ti, para tu gloria. Y no dejes que nada te quite ese deseo en el corazón de servirle. El enemigo te va a decir, tú no puedes, el enemigo te va a decir, no eres digno, el enemigo te va a decir, es que estás en pecado, el enemigo te va a poner 1000 cosas, es que estás viejo, es que estás mayor, es que estás muy joven. Hay 1000 excusas que surgen. Si no es que soy demasiado viejo, es que soy demasiado joven. Si no es que no tengo la preparación, si no es que no soy tan santo. El Señor está allí para que tú vengas a Él. Al mismo Judas, Jesús le estaba mostrando gracia justo antes de traicionarle. Jesús llamó 12 personas que ninguno tenía el perfil de ministro ni siervo. Ninguno tenía
y parecía tener algún tipo de posibilidad. Y Dios los llamó a servir. Un publicano, un pecador, gente humilde, gente sin preparación, pescadores. Y Dios los llamó. Jesús los llamó. No es lo que somos o dejamos de ser, es lo que Dios puede hacer en nosotros. Lo que Dios puede hacer. Y si puedes, te invito a que estés de pie. Si quieres servir al Señor de alguna forma, de alguna manera específica, de alguna manera que Dios te está hablando, que diga, Señor, heme aquí, yo quiero servirte más. Yo quiero poner todos mis dones, mi talento, todo lo que soy y lo que sé y lo que he aprendido en tus manos. Mi carrera, mi profesión, todo. Mi tiempo para ti, para tu gloria y tu honra. Te está llamando Dios a hacer eso y no tienes claro cómo va a ser todavía, tal vez, pero si Dios sientes que Dios te está llamando a servirle, te invito a que te pongas de pie en esta tarde, delante de Dios, y diga, Señor, heme aquí. Yo quiero servirte. ¿Alguien más? De esa nueva generación hay alguien que dice, Señor, yo quiero servirte. De esa generación más joven hay alguien que se quiere poner de pie y decir, Señor, yo quiero que tú me uses. No sé cómo, pero tú me vas a usar. No sé exactamente cómo va a ser, pero tú vas a proveer y tú me vas a enseñar y me vas a guiar. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Hay alguien con un llamado a predicar el Evangelio aquí. La palabra del Señor. Quizás Dios te está llamando a eso, a predicar el Evangelio. No estamos hablando de pastorado todavía, estamos hablando de predicar el Evangelio. Estamos hablando de llevar la palabra del Señor. Hay alguien que tiene ese llamado en esta hora. O de enseñar la palabra. En el rango de edad que Dios te llame, servir, enseñando. ¿Hay alguien más? Y nos oramos en esta tarde y damos gracias y gloria al Señor por aquellos que se han puesto de pie en esta tarde, que quieren servir al Señor. Y aún aquellos que no se han levantado, pero en su corazón sí está el deseo. Dios les está hablando, está tocando sus vidas. Están allí recibiendo de parte del Señor un llamado y lo saben. Hay fuego en su corazón. Yo sé lo que se siente, hay calor. El Espíritu Santo está hablando de tu vida. Si Dios te está llamando a hacerlo, simplemente ora en esta tarde y oramos. Padre, bueno, te damos gracias por la oportunidad de servirte. Yo te doy gracias por los que se han puesto de pie, que dicen, heme aquí, yo quiero servir más, yo quiero ayudar más, yo quiero colaborar, yo quiero de alguna manera ser usado por ti. Me estás llamando a hacerlo. Te pido que bendiga sus vidas, les des energía, les des salud para poder hacerlo, les des a cada uno de ellos también más capacitación cada día, más sabiduría, para que puedan poner sus talentos delante de ti y sus horas y su tiempo. Yo sé que hay más que tú estás llamando, más gente. Por eso, Padre, te pido que tú seas tú, tu Espíritu Santo, obrando en los corazones, convenciendo a cada uno, cada una. Seas tú creando la convicción, no nosotros, no yo, no la persuasión, sino tu Espíritu Santo convenciendo a cada uno y a cada una. No hay límites para ti y tú puedes hacer lo imposible, aunque tengamos limitaciones físicas, aunque tengamos menos energía, aunque haya en nosotros imposibles para nosotros, para ti nada es imposible. Padre, que cada día más y más de los hermanos estén en esta disposición y entren en esta disposición de ser siervos para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias por lo que nos has dejado en tu palabra. Yo sé que va a haber gozo en la vida de cada uno que pone todas sus fuerzas y sus habilidades para ti. Y va a haber mucha más bendición. Va a haber mucha más bendición en sus vidas y en las de otros. Que queramos estar y que nuestro deseo sea estar en la cancha. Porque tú eres quien dirige todo, Señor, y tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Te damos toda gloria y toda honra. Y que no quede ninguna necesidad sin ser suplida por el hecho de que no hemos querido servir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, es en quien oramos y damos toda gloria y toda honra, Señor, a tu nombre en esta tarde. Amén.